les traigo un programa muy especial porque hoy vamos a hablar de impuestos. Sí, señoras y señores, de esas cositas que generalmente tenemos que estar muy pendientes y tenemos que estarle reportando a el Servicio de Impuestos del Estado, ¿verdad? En donde el Estado recauda una cantidad de dinero con finalidades específicas. Pero vamos a entender de qué se trata este tema de los impuestos, cómo va todo este tema de declararlo y sobre todo vamos a prepararnos para lo que es la Operación Renta 2024, que ya el próximo mes comienza su proceso inicial de declaración jurada y en 2 meses comenzamos con lo que es la declaración de renta. Un proceso bastante complejo para algunos, pero sobre todo muy importante y que hay que saber llevarlo. Por eso el día de hoy hemos traído un invitado muy especial, a un especialista, para que converse con ustedes, para que converse con nosotros con respecto al tema de los impuestos y al tema de la declaración de renta 2024. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro set, a el señor Carlos San Martín. Permítanme presentarlo. Él es contador auditor con una maestría en tributaria y él es el gerente tributario de la empresa Auditeris. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá tratando de aportar algo con temas de impuestos. Gracias, mira, muchas gracias por aceptar la invitación. Ese es un tema que a todos nos impacta prácticamente por igual, porque el tema de los impuestos lo vivimos todos. No solamente porque tengamos que declararlo, sino porque cada vez que hacemos una compra o recibimos un pago, de alguna forma está implícito los impuestos por allí, ¿verdad? Entonces decimos, oye, pero ¿cuánto se paga de impuestos y todo lo demás? Así que tú eres una persona con una amplia trayectoria, más de 25 años de trayectoria, y además eres docente de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, o sea que eres una autoridad para hablar de estos temas. Bienvenido nuevamente, y para que comencemos, Carlos, primero quiero que le cuentes un poquito a las personas de ti, para que te conozcan un poco, y la pregunta es, ¿quién es Carlos San Martín? ¿Quién es Carlos San Martín? Carlos San Martín es padre, es esposo. Me dedico principalmente a temas de impuestos nacionales, tributación nacional, tributación internacional, área de cumplimiento tributario y también efectuó clases de docencia en universidad y en otros institutos también. Y en otros institutos, claro. Muy bien. Voy a aprovechar toda esa trayectoria como docente que tienes, porque vamos a ir desenmarañando un poco los impuestos de lo micro a lo macro, o de lo macro a lo micro mejor, y comencemos con entender qué son los impuestos, qué es esto a lo que se le llama impuestos. Bueno, los impuestos son principalmente pagos que uno tiene que llegar a realizar por ingresos que uno debe percibir, informarlo obviamente al Servicio de Impuestos Internos, y estos, cuando son recaudados por el fisco, ayudan por supuesto a todo lo que tiene planeado el Estado. Con los impuestos entonces el Estado subsidia o cubre los planes que tiene, la proyección de crecimiento, el mismo funcionamiento de nuestro Estado como tal, ¿verdad? Sí, exacto. Para eso sirven los impuestos. Exacto. ¿Cómo nosotros pagamos impuestos? Nosotros pagamos impuestos a través de... existen varios temas de impuestos acá en Chile, impuestos directos, impuestos indirectos, pero los más importantes y que ayudan a temas de recaudación son los IVA, impuestos al valor agregado. Cada vez que tú vas a comprar un producto o prestar algún servicio, vas a tener que pagar el IVA. Y por el otro lado tenemos los impuestos que son de declaración de renta, que ahí personas naturales como empresas son las que también tienen que llegar a pagar dependiendo del ingreso que vayan generando. Más adelante vamos a contar ahí quiénes están obligados y quiénes no. Ok, quiénes están obligados y quiénes no. Entonces, cada vez que yo hago una compra, generalmente los productos, un altísimo porcentaje de los productos que uno compra tienen impuesto, ¿verdad? Sí, claro. Este famoso impuesto del IVA. Entonces, el precio que yo veo en un producto, ese ya viene incluido el IVA. Hay países como por ejemplo en Estados Unidos, que cuando de pronto uno viaja la primera vez a Estados Unidos, se consigue con la sorpresa de que tú ves un precio de un artículo y cuando llegas a la caja, te sale un precio distinto y te dicen, no, pero es que los impuestos, los taxes no son del local, sino que son del Estado. Sí. Esta concepción, que a mí me parece brillante por demás, porque es la realidad, el impuesto no es del comercio, el impuesto es del Estado. Sí.
¿Por qué en Chile lo manejamos de esta manera? ¿Por qué en Chile lo tiene ya colocado el valor y no simplemente hablamos del neto y se maneja el impuesto por aparte? Creo que una de las principales metodologías que tiene Chile es principalmente quién es el que recauda el impuesto. En este caso, si yo soy una empresa que presta tengo alguna prestación de comercio, voy a ser el encargado de recaudar el impuesto, ¿sí?, de las compras que estoy efectuando, y cuando hago las ventas, ¿cierto?, estoy teniendo la venta, de ahí rebajo todo el crédito que tenga asociado. Entonces, finalmente las empresas, ¿cierto?, se convierten en un intermediario de impuestos para poder entrarlo al fisco, obviamente. Bien, todos estamos obligados a pagar impuestos. De alguna manera. Vamos aquí a hablar ahora para nuestros emprendedores, los emprendedores que nos están viendo, pero el programa es para todo el mundo, personas naturales y personas jurídicas. Arranquemos por allí. ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? Persona natural somos nosotros mismos, ¿cierto?, que tenemos, que estamos vivos, personas naturales, y personas jurídicas son todas aquellas entidades que están constituidas por ley. Y personas jurídicas podrían llegar a ser desde un negocio, empresa o grande industria. Entonces, a todas ellas se le llama personas jurídicas. Dentro de la misma denominación de personas jurídicas podemos encontrar las empresas que son sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones, SPA que le llaman, sociedad anónima, sociedad comandita por acciones, un sinfín de denominaciones jurídicas que se les da para estas personas. Esas denominaciones nacen básicamente del momento en que se crea la empresa, ¿verdad? Sí, claro. Cuando en Chile es muy sencillo crear una empresa. Si yo tengo deseo de iniciar un emprendimiento, pues la mayoría de las personas comienzan emprendimientos desde casa y paulatinamente ven que va funcionando, que va creciendo y desean comenzar su propia empresa, su emprendimiento, registrarlo. Hoy por hoy en Chile hay una forma muy sencilla de hacerlo, que es la empresa en un día. Sí. ¿Cómo es ese proceso de creación? ¿Lo conoces? Es bien simple en realidad, ayuda bastante. Lo que sí uno siempre tiene que tener cuidado es qué es lo que está tratando de redactar, no solamente al momento de crear esta sociedad, sino que a futuro. Si realmente esto te va a servir, esto principalmente lo hacen quizás para que no intervenga un abogado, pero yo siempre trato de llamar a que tengan una asesoría para poder llegar a constituir este tipo de sociedades, porque en el futuro se pueden encontrar con algún problema. Pero de que es simple, claro que es simple en un día. Así es, y prácticamente no tiene ningún costo. Cualquier persona hoy por hoy que tenga un RUT puede entrar a esta plataforma y crear su propia empresa. Virtualmente es Claro. gratis, pero como tú bien lo dices, Carlos, puede llegar un momento en tener una complicación, sobre todo a la hora de escoger cuál es el tipo de empresa que va a crear. Tú mencionaste algunos tipos de empresas hace unos minutos. ¿Cuáles son? Repítemelos, por favor. Tipo jurídico, empresa, sociedad por acciones. Sociedad por acciones. ¿Cuál es esa la sociedad por acciones? Principalmente son personas que podrían llegar a crear una sociedad de 2 o más socios. Esto es un tipo de sociedad que se está creando y que es muy fácil para poder llegar a hacer cambios. No es tan limitada o tan compleja como una sociedad anónima. Si bien es cierto, ambas, sociedad por acciones y sociedad anónima, son ambas sociedades de capital, las sociedades anónimas son más complejas para poder hacer modificaciones, mientras que las sociedades por acciones te permiten hacer más movilidad, por ejemplo, de accionistas, tener algún pacto, hacer alguna modificación. Entrar y Sí, claro. tener nuevos socios o salir de socios Claro. con mayor facilidad. Entonces tenemos la sociedad por acciones, tenemos la sociedad anónima. Claro. ¿Qué otras mencionaste? Solo un punto que se me olvidó en la sociedad por acción. Ok. En la sociedad por acción yo mismo, Carlos San Martín, puedo constituir una sociedad por acciones. pero siendo solo el único socio. El dueño del 100% Accionista. de las acciones. Claro, el único accionista. Mientras que la sociedad anónima, por supuesto, que tiene que tener 2 o más accionistas. Están también las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Están también dentro de la misma clasificación esta, que son sociedades de personas, responsabilidad limitada. Están las EIRL, empresario individual de responsabilidad limitada, y esas son, por lo menos por tipo jurídico, las más comunes que se utilizan. Ok. Chile, un altísimo porcentaje de las empresas que funcionan son pymes. Sí. Son pymes. ¿Cuál es la categoría más utilizada en el país? ¿La conocerás para saber cuál es la que más utiliza la gente a la hora de crear su empresa? Claro, yo diría que por movilidad, las sociedades por acciones hasta, y digo con conocimiento de causa, hasta el año 2022 fueron las que más se impulsaron para poder ser creadas.
Año 2023 empezaron a constituirse nuevamente las sociedades de responsabilidad limitada, pero precisamente por el detalle que nos convoca, ¿cierto?, por temas de impuestos, ya que existían sociedades para ser sociedades de profesionales, ¿cierto? A contar del año 2023 vino una ley 21.210 que le llaman, y esa ley dijo: desde el 1 de enero del 2023, si tú no estás organizado como una sociedad de profesionales, vas a tener que pagar IVA. Entonces, por supuesto que afectaba, ¿cierto?, la economía de la sociedad, y lo que empezaron a hacer las sociedades es decir, estoy como sociedad por acciones, estoy como sociedad anónima, entonces me tengo que transformar a una sociedad limitada precisamente para cumplir con esta normativa y quedar nuevamente exento de impuestos. Y quedar exento de impuestos. Sí, hubo una migración importante claro, de empresas. Evidentemente, había que utilizarla, había que aprovecharla. Las personas, generalmente, cuando asesoro pequeños emprendedores, me consigo con que muchos de ellos desconocen cómo gestionar su propia contabilidad. Inclusive, aunque parezca muy loco decirlo, muchísimos no saben siquiera lo que es un cuadre de caja, no saben llevar el ingreso que entra, el ingreso que sale, cómo funcionan los gastos. Y hay algunos negocios que son muy exitosos. Claro. Estos negocios van creciendo, pero no están regularizados, no hacen declaraciones de sus impuestos, y llega un punto en donde su propia informalidad se los consume. Generalmente les recomiendo a todos los emprendedores que lo mejor es que puedan, evidentemente, tener su empresa al día y comenzar un proceso contable y declararlo, que eso les ayuda muchísimo. Desde tu experiencia, 25 años de experiencia atendiendo pequeños, medianos y grandes emprendedores y empresas, ¿qué puedes decir con respecto a los negocios que funcionan sin regularizarse? Mira, ese es un tema que comúnmente nosotros vemos como consultora. Uno de los principales motivos por los que se cambian quizás de contador o de consultora específicamente es porque tienen problemas hacia atrás. No han podido regularizar o están creciendo y necesitan obviamente tener una consultora que se preocupe y que tenga más expertise con temas de impuestos. ¿Y cuál es el problema que nosotros siempre vemos? Es que al no tener una asesoría constante, vas a tener quizás contingencias al momento de declarar o al momento de llegar a presentar alguna información. Hay algunas sociedades que, bueno, obviamente uno lo sabe y yo creo que es conocido por todos, que estas sociedades lo que hacen, solamente contratan a un asesor a fin de año para poder declarar la renta, pero en el transcurso de los meses se van dando hitos que debieran llegar a declarar y no lo están haciendo. Por ejemplo, el tema del IVA, como tú muy bien dices, está también el tema de los impuestos adicionales que yo tendría que tener. Por todo es conocido que después de pandemia vino algo bien globalizado. Yo estoy contratando quizás personal en el extranjero, se da mucho el caso, por ejemplo, de informático. Contrato personal extranjero, pero no es solamente pagar una boleta de honorario que venga del extranjero o una factura, una invoice, como quieran llamarlo, sino que también esto está asociado a poder analizar quizás un convenio de doble tributación. O analizar, por ejemplo, si la persona que está en Venezuela, en Argentina, en España, en Perú, si debo llegar a pagar impuesto adicional. Y estos impuestos adicionales que se deben llegar a retener y pagar al fisco no son anuales, sino que son de manera mensual. Mensual. Y eso, aunque lo quiero dejar para la parte final de este programa, que tiene que ver con la declaración de renta o el 2024, efectivamente todos los meses tenemos que estar llegando a las puertas del Servicio de Impuestos Internos a hacer una declaración, que es el formulario 29. El formulario 29. Muchos emprendedores lo llenan ellos mismos, pero lo que hay que entender aquí es que el proceso hoy por hoy de impuestos en el país es un proceso, yo diría, bastante organizado, muy sistematizado, que cada mes va a generar una información importante para llegar finalmente al proceso de declaración de renta. Entonces, si uno no se toma de verdad, como tú lo mencionas, el tiempo de tener un profesional, una persona que pueda estarle apoyando, asesorando y revisando eso, puede que al final aparezcan inconsistencias con respecto a la declaración de renta. Por eso es tan importante estar todos los meses, llevar un buen control de la declaración mensual. Sí, exacto. Es necesario. Esto, aun cuando la gente o el medio dice que esto comienza en abril, no, esto hay que organizarlo mes a mes, cada vez que tú vayas teniendo operaciones dentro de la empresa. Así es. Bueno,
Estamos nuevamente aquí conversando con los emprendedores que iniciaron su proyecto, su proceso de negocio. Una recomendación importantísima para ellos es que busquen un profesional que les pueda gestionar todo lo que tiene que ver con el tema de sus propios impuestos. Un contador que sepa llevar. ¿Cómo hago yo para reconocer cuáles son las claves que yo necesito para poder identificar si el contador que hoy por hoy tengo está cumpliendo o no cumpliendo con lo que yo debo? ¿Puedo de alguna manera como emprendedor identificar el trabajo que me está haciendo un contador o no? Mira, el identificar si mensualmente estoy llevando una buena contabilidad, más bien para presentación de fisco, ¿cierto? Primero yo creo que una de las cosas que cada contribuyente tiene que hacer, y es como la ley por lo menos lo menciona, que cada uno es responsable de lo que tiene que llegar a realizar, debo estar enterado de las notificaciones que me envía el servicio. O sea, no puedo pasarle la clave al contador o a la consultora y desligarme de eso. No, yo tengo que estar al día si estoy presentando de manera correcta los formularios 29, si estoy considerando también los pagos de formularios 50, que son de retención, y por supuesto, si me llega alguna carta del Servicio de Impuesto Interno donde diga que tengo que presentar o tengo alguna contingencia o irregularidad, debo llegar a estar atento a todas estas notificaciones. Bien, pero ten en cuenta que, por ejemplo, a mí me cuesta entender lo que es un cuadre de caja, como dije al principio, qué es lo que entra y qué es lo que sale, porque tengo un desorden, porque no tengo la experiencia, la expertise de cómo se gestionan mis negocios. Así que yo quisiera que me explicaras un poquito de cómo es este juego de los impuestos. ¿Cómo es esto de que yo tengo un IVA a favor y que tengo un IVA que reportar, de que si yo compro y no compré con factura, perdí el IVA? Me gustaría que nos explicaras un poquito de eso para que todos tuviéramos claridad de cómo funciona el juego de los impuestos. ¿Cómo funciona el tema del IVA en este sentido? En ese sentido. Bueno, cuando uno es contribuyente de IVA, partamos por persona natural. Si yo tengo que llegar a comprar o a pagar por algún servicio o algún producto, yo soy el consumidor final, por lo tanto, pago esos 100, pongámosle 100 al producto, más el 19% que viene intrínseco en el monto que me están cobrando. Y hasta ahí, no tengo ningún beneficio, no puedo hacer nada más que desembolsillar, ¿cierto?, un 19% más. Cuando estamos hablando de empresas o contribuyentes que están obligados, ¿cierto?, a declarar estos impuestos, por acá voy a tener que la empresa va a estar emitiendo facturas de venta, ya sea por una exportación, por alguna venta nacional, algo, ¿cierto?, o boletas también que pudiera llegar a tener, y todo eso viene intrínsecamente aplicado ya el IVA, ¿cierto? Como tú decías, Estados Unidos, claro, uno se encuentra en la caja que tiene que pagar un monto más. Acá, yo cuando emito una factura o emito una boleta como contribuyente afecto, ¿cierto?, a estos impuestos, ya le estoy mencionando cuál es el monto final. ¿Y cómo puedo rebajar estos impuestos? Por supuesto que con las compras que estoy realizando, ya sea de productos que son necesarios para la producción o son gastos que son asociados, ¿cierto?, al giro que yo estoy desempeñando. Ya va, pero un momentito. Aquí, para tenerlo claridad. Entonces, yo como persona natural, como Juan Carlos Cano en la calle, fui y compré un televisor. Me costó 1.119.000. Efectivamente, el televisor valía 1 millón y los 119 fueron los impuestos. Yo perdí esos impuestos. Yo no tengo cómo recuperar esos impuestos. Ese impuesto se da completamente para el Estado. Claro. Pero quien me lo vendió, la tienda, el almacén que me lo vendió, ¿qué pasa con ese impuesto entonces para esa tienda? Porque yo se los pagué, se los entregué a ellos. Claro, ellos como funcionan como intermediarios, tendrían que pagar esos 190.000 pesos y como te decía, de todas las compras van a tener que rebajar ese IVA que están adquiriendo. Y eso obviamente enterarlo hasta el día 12 o 20 del mes siguiente, dependiendo ahí del tipo contribuyente. Entonces, el proceso de rebajar el impuesto tiene que ver con lo que ellos también compren por aparte. Claro. Ellos tienen otras compras que realizaron, claro, sobre las cuales le pagaron el impuesto a otra entidad, a otra empresa, y de allí lo descuentan de las ventas que hicieron, y finalmente ese delta es lo que se le entrega al Estado. Entonces, todos los meses lo que hacen las compañías es devolverle al Estado un impuesto que ellos mismos recaudaron. Exacto. Esa es como la analogía que uno tiene que llegar a hacer. No puedo yo pensar como contribuyente afecto a IVA que ese impuesto, ese monto es mío. Eso solamente nosotros participamos como recaudadores para poder enterarlo al fisco. Y ojo con esto también, porque uno podría decir, yo compro, rebajo,
y pago el impuesto que me corresponda por mis ventas. Pero también ahí uno tiene que hacer una revisión. Por ejemplo, lo que la misma ley de la renta menciona es que yo debo tener gastos asociados, ¿cierto? Y que estoy comprando mensualmente, por supuesto, pero que estén relacionados con el giro de mi negocio, ¿sí? Porque si usted compra algo que no esté relacionado con el giro, eso en una posterior fiscalización, por supuesto que el servicio puede decir que esto es un gasto rechazado. Y ahí nos vamos ya con temas de renta que no es lo que estamos conversando, pero por supuesto que es una contingencia que voy a tener y que no va a saltar en el momento cuando yo estoy comprando, sino que en una posterior fiscalización. Ok, maravilloso, Carlos, lo que me estás diciendo. Me encanta esta parte, que hayamos llegado a este punto, porque aquí aparecen algunos errores que cometen los emprendedores. Por ejemplo, error número 1, tengo mi emprendimiento, me está yendo muy bien con el emprendimiento, estoy facturando, está llegando dinero, me está quedando ganancia, y entonces yo decido comprarme un auto. Y me compré un auto último modelo, pero este auto se convirtió finalmente en un gasto adicional para mí, porque el combustible, porque los seguros, porque todo lo que tiene que ver con el auto lo tengo que pagar yo. A diferencia de si podemos comprar un auto para la empresa, que le sirva a la empresa, que sea acorde al rubro de la empresa, y evidentemente hay una lista de autos específicos que uno puede declarar para la empresa, y de esa manera poder aprovechar en el uso, obviamente, del día a día de la compañía, poder aprovechar el combustible, los repuestos y todo lo demás. ¿Tienes en mente algún otro ejemplo de gastos que no se aprovechan por simplemente no ir acordes con el modelo de negocio? Bueno, tú lo mencionaste, el tema de los vehículos es un tema principal que siempre se usa. Vehículos, station wagon, similares, SUV, ¿cierto? No puedo utilizar nada de eso porque si no resulta ser un gasto rechazado. Cuando yo compro cosas para la casa y no son realmente para la empresa, por supuesto que eso también es un gasto rechazado. Y ojo con esto, porque cuando no estamos frente a gastos rechazados, hay distintos tipos de gastos rechazados. No me quiero extender con esto, pero quiero ser bien simple. Existen gastos rechazados que son multas de intereses, que eso prácticamente en temas de flujo se dice, tú no gastaste dinero en esto. O sea, yo puedo tener 100 millones de pesos de ingreso y puedo tener 50 millones de pesos de multa de intereses y eso no es un gasto. Entonces tú vas a tener que pagar por una base de 100. ¿Sí? Okay. También están los gastos que son del inciso primero, que uno siempre está seteado ahí con los artículos, pero bien simple, los que están asociados a la empresa. Si yo, por ejemplo, adquiero algo, compro algo, tengo un desembolso y no tengo un respaldo, eso es una sanción del 40%. Entonces, voy a comprar quizá algo, 100 mil pesos, no tengo respaldo, paso por una fiscalización, por supuesto, y me van a cobrar el 40% de ese desembolso de gasto. Wow, o sea que te costó 100 más el 40%. Sí, claro. Y también está el gasto rechazado que está asociado a los socios o accionistas, donde si usted, por ejemplo, compra algo y el fisco ve que usted está asociado, ¿cierto?, a esa compra, y llámese compra, vehículos que mencionaba Juan Carlos, podrían ser viviendas también. Yo podría quizás tener viviendas que estoy adquiriendo, pero dentro de la empresa, y eso es un gasto rechazado, el cual primero lo que hace la ley de la renta dice, todos estos gastos que estás utilizando, por ejemplo, las depreciaciones, las mantenciones, contribuciones, todas las reparaciones de esa vivienda, ¿cierto?, no pueden ser gastos. Eso es lo primero. Y lo otro es que un porcentaje de eso se va directamente a la persona natural en su declaración de renta, como sanción. Ok. Pues miren, aquí evidentemente Carlos nos está dejando muy claro la importancia de entender cuál es el negocio, cuál es el giro del negocio y cómo poder aprovechar la cantidad de gastos que podríamos tener y que podríamos hacer, aprovecharlo dentro del giro del negocio para que todos esas compras, gastos o inversiones de alguna manera se puedan utilizar a la hora de netear o de presentar nuestras declaraciones de impuestos y finalmente nuestra declaración de la renta. Esta inteligencia que uno tiene que tener como empresario y a veces como persona jurídica definitivamente es esencial para poder optimizar, porque aquí se trata de optimizar, de hacer las cosas bien como corresponde, porque las reglas están claras, complicadas, ¿verdad, Carlos? Las reglas tributarias son muy complicadas porque hay mucha cosa y cambia mucha cosa.
pero hay que saber optimizarlo. Por eso yo recomiendo firmemente siempre contar con la asesoría de un buen contador. Por ejemplo, tú eres el gerente tributario de Auditeris, ¿verdad? Cuéntanos un poco de Auditeris, por favor. Auditeris presta servicios de consultoría en varias áreas, área tributaria, área legal, área laboral, y llevar el outsourcing contable. Y también tenemos un área de tesorería que manejamos ahí, la complicación de repente para algunos emprendedores que se dedican solamente al negocio y dejan de lado esto. Bueno, nosotros también apoyamos con esto. Empresas que son extranjeras y que quieren instalarse en Chile también tenemos una área de International Desk, entonces es bien completa la consultora y los profesionales que trabajan ahí siempre tratan de ayudar, que seamos un partner realmente para todos estos problemas que otros lo ven como problemas, nosotros podemos llegar a entregar esta solución. A mí, pues como emprendedor necesito siempre trabajar con los mejores. Ustedes hacen parte de ese equipo. ¿Cómo uno contacta a Auditeris antes de que nos vayamos a comerciales? Antes que nos vayamos a comerciales, bueno, la página www.auditeris.com. No sé si después podemos dejar ahí algún... Ahí va a aparecer ya, acá la página, no hay problema. Pero ahí se contactan, hay un área comercial también dispuesto ahí a poder, primero, canalizar el problema que están teniendo y por supuesto después contactarlos con alguna persona que está dentro de la corporación y que le puede ayudar obviamente en este tema. Muy bien. Amigas y amigos, entonces nos encontramos conversando con Carlos San Martín, gerente tributario de Auditeris y una persona con una vasta experiencia en la parte tributaria, porque hoy estamos hablando de impuestos y declaración de la renta. Volvemos después de esos cortos comerciales. Ya regresamos. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Y estamos de vuelta en su programa Finanzas a la Carta, en donde buscamos aumentar tu inteligencia financiera para romper las cadenas del endeudamiento y tener una vida con más propósitos. Pues ya saben que estamos con nuestro invitado especial el día de hoy, con Carlos San Martín, y estamos hablando de impuestos. Estamos hablando de lo que se viene, que es la Operación Renta 2024. Y para ir entrando ya en esa materia como tal, ya más en profundidad, Carlos, hubo cambios este año. Lo primero es que la declaración o la Operación Renta 2024 tiene que ver con todo lo que ocurrió en el 2023, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¿verdad? Pero hubo cambios para este año. Tengo entendido que son como 25 cambios principales que tuvo la reforma. De esos, ¿cuáles son los más importantes a los que hay que prestarle atención? Mira, dentro de esto, cada año existen modificaciones. Venimos de unas tributaciones que cada gobierno que sale va haciendo modificaciones de renta. Son impactos obviamente tributarios y a nivel de impuestos también que van operando. Ahora, si bien es cierto, no existen cambios mayores, pero sí existen modificaciones a declaraciones juradas, por ejemplo. Okay. Esos 25 cambios que tú mencionas son precisamente a declaraciones juradas. Ahora, dentro de ese plano de modificaciones de declaraciones juradas, hay algunas que son más importantes que otras. Por ejemplo,
la declaración jurada 1835, que es de arrendamiento. Si yo arriendo, esto explicándolo en términos simples, si yo empresa estoy arrendando alguna propiedad, ¿cierto?, para prestar alguna actividad de comercio, yo tengo que informar al fisco, es decir, informo, ¿cierto?, por el lado contrario de la persona que me está arrendando, ¿verdad?, precisamente para que esto pueda llegar a tener un control o una revisión por parte de la misma entidad. Hasta el año comercial 2022 existía un umbral que si el avalúo fiscal de esta propiedad eran más de 30 millones de pesos, yo debía informar. Este año se eliminó el umbral. Por lo tanto, la cantidad de información que va a recibir el fisco ahora por concepto de arrendamiento va a ser muchísimo mayor. Va a ser enorme, porque entonces todos los que no lo declaraban, ahora lo tienen que declarar. Sí, claro. El 100%. ¿Y qué pasa con las personas naturales? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 2 o 3 departamentos alquilados a personas naturales, ¿verdad? Estoy en la obligación también de declararlo. Sí, claro, claro. Esto no es por una modificación nueva que existió en la ley de la renta. Esto viene, de hecho, de noviembre del año 2010, donde la persona natural puede tener hasta 2 DFL2, que le llaman decreto fuerza ley, ¿cierto? Estas viviendas que son no son pequeñas, son de hasta 140 metros cuadrados. Entonces, yo puedo llegar a arrendarlas, ¿cierto? Pero la tercera tiene que llegar a pagar impuestos. Esto viene de noviembre del 2010. Ahora se ha comentado bastante esto, pero siempre se tenía que haber informado. Ahora se están haciendo regulaciones, se están haciendo validaciones, por supuesto, para que esto tenga un mayor control y las personas que tienen una tercera vivienda, de manera cronológica, ¿cierto? La tercera tendría que llegar a pagar impuestos personal. Solamente 20 segundos. Dale, por favor. La modificación importante que existió a través de la modificación de una reforma tributaria que vino a contar en este caso, a impactar en el año comercial 2023, como estamos hablando de persona natural y empresa, fue para las empresas. Porque las empresas también, desde el año noviembre del 2010, podían tener quizás propiedades que eran de FL2 y estas eran ingresos no constitutivos de renta. O sea, por el ingreso que tenía por ese arrendamiento, no pagaba impuestos. ¿Sí? No pagaba impuestos. Ahora, lo que hizo esta ley, dijo, la ley 21.210, dijo, a contar del 2023, todas las empresas que tenían este historial, que ya gozaban de estos beneficios, a contar del 2023, ahora va a ser renta. Ahora tienen que llegar a pagar. Por lo tanto, en esta operación renta, por supuesto que aquellas empresas que tenían estos beneficios van a tener que pagar impuestos a la renta dependiendo del régimen de tributación. Wow, ok, es interesante ese movimiento. Muy bien. Óyeme, no sé si me voy a salir del tema con esta pregunta, pero es muy frecuente y hoy por hoy siento que ha aumentado mucho más el interés en las personas en saber cómo pueden recuperar el IVA de la compra de una vivienda nueva. Ya. Sí, mira, eso es en realidad lo que está dentro de la misma normativa. La ley del IVA es un beneficio tributario que le llaman el artículo 27 bis, donde no solamente por las viviendas, sino que por cualquier activo fijo que yo adquiera, podría llegar a pedir esta devolución de IVA, ¿sí? Se ha dado bastante énfasis con esto de la devolución de vivienda, pero es para cualquier activo fijo que yo pueda adquirir, ¿sí? Ahora, esto tiene una implicancia importante. Lo pueden hacer las empresas, por supuesto, sin ningún problema. Lo que dice la misma ley en ese artículo es que tengo que tener de remanente de crédito fiscal. Por lo tanto, primero, yo entiendo que tengo que ser contribuyente de IVA. Segundo, tengo que estar enviando declaraciones del formulario 29. Todos los meses. Y tienen que pasar 2 meses como remanente este monto que estoy adquiriendo, ¿cierto? Remanente crédito fiscal, el IVA precisamente por este activo fijo, y luego el tercer mes lo podría pedir de devolución. Ahora, eso lo pueden hacer las empresas. Cuando me estás preguntando por temas de persona natural, sí, la persona natural sufre un cambio tributario. Recién hablamos de las personas jurídicas, ¿cierto? Donde sociedad por acciones, limitada, sociedad anónima, podrían llegar a recuperar. Pero en el caso de la persona natural es un poco distinto, porque acá hay una ficción tributaria. Es decir, que yo soy persona natural, Carlos San Martín por un lado, sí, y después también dentro de la misma declaración de renta soy Carlos San Martín, pero como empresa, una ficción tributaria.
Y como esta ficción tributaria, estoy obligado a presentar formulario 29, estoy obligado a tener un balance y estoy obligado obviamente a esperar estos 2 meses de plazo y pedir esta devolución. Pero con ello, ¿lo puedo llegar a realizar? Por supuesto que sí, pero luego tengo que entender que tengo que cumplir las obligaciones tal cual como si fuera una empresa. Es decir, yo puedo hacer este movimiento de la ficción tributaria, como la has llamado, y como persona natural, en medio de esta ficción tributaria, recuperar ese impuesto, pero a partir de allí y en adelante, todos los meses tengo que atenerme a lo que son las declaraciones Sí, claro. normales del formulario 29, Claro. de impuestos, así no los genere, Sí, claro. pero sí o sí tengo que comenzar a cumplir con esa normativa, Claro. como si fuera una empresa. Claro, ahí mencionaste, aún así no lo genere, lo tienes que generar, porque si yo estoy comprando, adquiriendo este activo fijo, o esta vivienda en este caso de la pregunta, yo me hago contribuyente de IVA. Por lo tanto, cada vez que lo estoy arrendando, también tengo que estar pagando el IVA y, por supuesto, enterando este impuesto al Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuáles son estos son los pros y los contras? El pro es que voy a beneficiarme con ese 19% o 14% más o menos, porque hay una parte de terreno que no se considera como afecta IVA. Me voy a beneficiar con eso, quizás lo puedo utilizar para futuras inversiones, lo que sea, ¿cierto? Ahí como que escuchen tus programas de finanzas, ¿cierto? Para saber en qué puedo invertir esto. Pero por otro lado, ¿cierto? Si yo lo llego a vender, por supuesto que tengo que restituir el IVA. Si yo estoy teniendo también un giro que es exento de IVA, por ejemplo, capacitaciones. Si yo tengo este arrendamiento, esta actividad afecta IVA y más adicionalmente a esto tengo capacitaciones que son exentas de IVA, también mensualmente tengo que ir restituyendo aquella parte que es exenta. Bien, ok, perfecto. Entonces, este tema es algo que a la gente le inquieta mucho, le preguntan mucho sobre eso porque quieren ver la posibilidad de recuperar un dinero que no es menor, pero les pido que se asesoren como corresponde porque tampoco es tan sencillo de que voy a hacer 2 o 3 operaciones y en 3 meses me van a devolver el 19%. Eso no es así tan sencillo, tiene sus implicancias, tiene sus temas a seguir en el futuro. No solamente entonces, Carlos, el tema de los alquileres cambió para esta reforma. Tengo entendido que también, por ejemplo, la pensión alimentaria tuvo unas variaciones para este 2023 que comienzan a regir en el 2024. ¿Cuáles fueron? Bueno, dentro de las que mencionamos está la declaración de arrendo, está la declaración también de las fundaciones. Las fundaciones tenían que presentar una declaración que es la número 1945, donde el umbral de ingresos que percibían eran de hasta 12.000 UF. Desde 12.000 UF yo tenía que presentarlo. Dado este casos especiales que ya hemos visto en televisión. Pero tuvo que ver con el tema de los casos especiales de la fundación. No sé si específicamente, pero salió justo en este tiempo, entonces algo te quiere decir. Ya bajaron el umbral de 12.000 UF, bajaron a 4.000 UF. De 12.000 a 4.000. Claro. Wow, entonces, 2/3 bajó el umbral. Sí, claro. Entonces, ahora, cada fundación que tiene ingresos recuerden que pueden tener por aportantes, ¿cierto? Por donaciones o por sus mismos ingresos que pudiera llegar a generar, si es que tiene más de 4.000 UF, está obligada a presentar esta declaración también al fisco. Hay muchas fundaciones, o por lo menos muchas fundaciones salieron a la luz durante el 2023 con todos los casos que pudimos ver. Así que está muy interesante que haya bajado tanto para que haya un mejor seguimiento a los dineros que se mueven por allá, que son muchos. Y te preguntaba por el caso de Papito Corazón. De los aportantes, claro. En este caso también, varias modificaciones de declaraciones juradas existieron por esto, de las pensiones de alimentos. Estas pensiones de alimentos, lo que se hace prácticamente hasta el año 2022, si yo tenía una devolución de renta, ¿cierto? Aquellos que obviamente judicialmente no querían llegar a pagar por ABC motivo, me descontaban de la misma declaración de renta si yo tenía devolución. O, por ejemplo, si yo era independiente, prestaba servicio a través de boleta de honorario, también me descontaban a través de esas retenciones, ¿cierto? A contar del año comercial 2023, se hacen muchas modificaciones a ciertas declaraciones juradas, precisamente para ir más allá, no solamente de las declaraciones de renta, sino que también, si tú tuvieras inversiones, por ejemplo, depósito a plazo, si tuvieras fondos mutuos, también esta ley podría ir a buscar aquellos saldos. O, por ejemplo, si tuviera esto, AFP, ¿cierto? Las cotizaciones previsionales obligatorias, también, si es que hay alguna, está establecido judicialmente que me tienen que llegar a cobrar, también van a ir a buscar esos fondos. A ver, vamos a ir despacio con esto. Eso significa que si una persona tiene una demanda judicial por alimentos
no está respondiendo y no está pagando, o sea, tiene una deuda ya establecida, a partir de este momento, el Estado puede ir y buscar sus ahorros previsionales, por ejemplo, sus depósitos a plazo, o sus inversiones, o sus devoluciones, o las boletas de las boletas que genera. De allí puede el Estado decir, ven acá que tú debes este dinero, lo voy a retirar y se lo voy a pasar a la persona a la que lo debes. Sí, claro, en términos simples sí, es así. Wow, bueno, pero eso me parece muy interesante porque hay un niño que está esperando que se le cumpla con eso. Estas modificaciones entonces que vienen para la reforma tributaria nos hace de alguna manera tener que estar, evidentemente, siempre, todos los años, estar muy pendiente a lo que se va a declarar y cómo se va a declarar. La declaración de renta comienza ahora en marzo. ¿Qué es lo primero que se viene en marzo? El proceso completo de declaración, si bien es cierto la declaración de renta parte el 1 de abril, pero antes de eso ya tenemos que empezar a presentar algunas declaraciones juradas. Declaración jurada, las más comunes, declaración de arriendo, declaración de honorarios, de sueldo, de dividendos que puedan llegar a percibir, inversiones, que esto mismo que estamos conversando recién, inversiones que también las instituciones financieras tienen que presentar. Entonces, esta operación renta no parte en abril, sino que parte en marzo, con aquellas informaciones, y estas informaciones, por supuesto, que van a ser de información de ingreso, información de beneficio, de créditos que podría llegar a tener tanto empresas como personas naturales, y que parte precisamente en marzo, con los cruces que se hace para lo que viene ya de operación renta. ¿Qué pasa si yo en marzo no hago esta declaración jurada? Voy a tener muchas contingencias cuando haga mi declaración de renta. Como esto está con ciertos hitos, tengo que partir con declaraciones juradas, luego tengo que seguir, ¿cierto?, con mi declaración de renta. Si se cumple el plazo de declaración de renta y solo declaro, recuerden que ahora el Servicio de Impuestos Internos te da la opción de poder llegar a declarar. Pero si yo no cumplo con todas estas declaraciones juradas, mi declaración va a estar errónea. Y por supuesto, si me tocaba pagar, voy a tener que pagar fuera del plazo, más multa e intereses. O se me quedó algún ingreso fuera, también voy a tener que pagar fuera con multas e intereses. Así que lo mejor es estar preparado para comenzar con la declaración jurada que se viene ahora. Bueno, muy bien, estamos, mis amigas y amigos, con Carlos San Martín conversando de lo que son los impuestos y lo que se viene, que es la operación renta o la declaración de renta 2024. Carlos, te voy a invitar a que disfrutemos de este delicioso café de Tres Cordilleras, uno de nuestros patrocinadores. Okay. Este café es un café de especialidad, para que sepas. ¿Te gusta el café? Está bueno, sí, me gusta. Está muy bueno. Este café es un café de especialidades, se cultiva en unas alturas especiales, con procesos orgánicos especiales, y Tres Cordilleras se encarga de todo el proceso, desde la siembra, la recolección, fermentación, la importación a Chile, el secado del café, el tostado y hasta que llegó a este vaso, para que sepas. Así que disfruta el café. Mientras tanto, nosotros nos vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos para hablar de lo que va a ser la Operación Renta 2024. Ya volvemos. Sí, gracias. Y estamos de regreso en su programa Finanzas a la Carta, hoy con este tema tan especial que tiene que ver con los impuestos y la declaración de renta 2024. Nuestro invitado especial, Carlos San Martín, nos ha estado ilustrando muchísimo y llevándonos en ese recorrido de los impuestos y cómo funcionan. Hemos hablado de todo un poco, pero ahora vámonos de lleno con lo que es la declaración de impuestos, Carlos. Esto ya dijimos en el SED anterior, que arrancaba ahorita en marzo, ¿no? Con la declaración jurada. Pero, ¿quiénes son las personas o las entidades que tienen que declarar renta este año? Bueno, primero, como persona natural, si yo solamente tengo sueldos, independiente del monto que yo esté percibiendo, si solamente tengo sueldos, no estoy obligado, la ley de la renta no me obliga a presentar una declaración de renta. Eso es lo primero. Si yo solo tengo sueldos. Solo tengo sueldos. O sea, yo trabajo por una empresa, solamente para esa empresa y solamente tengo sueldo. Estamos hablando de remuneraciones, no Okay. boleta de honorario. Ok, remuneraciones, pero quiero preguntarte, suponte que yo solamente
tengo un empleador, solamente recibo sueldos y me dio por abrir un depósito a plazo. O compré algunos dólares. O a través de estas plataformas de hoy en día compré un grupo de acciones y obtuve dividendos con las acciones que compré, acciones de dividendos chilenas. Ya. ¿Qué pasa allí? Automáticamente te haces contribuyente obligado a declarar. Criptomonedas, fondos mutuos, lo que tengas, dividendos, por supuesto que tienes que declararlo. Acá la obligación pasa más que nada porque como yo tengo sueldo, le llaman contribuyente el 42 número 1, si solo tengo sueldo, mensualmente se están enterando los impuestos a través de las liquidaciones, que es el impuesto único segunda categoría que le llaman. Pero si tengo algo adicional como lo que menciona, estoy obligado a presentar la declaración de renta. Voy a ahondar un poquito más en este tema porque es que son preguntas muy frecuentes. Yo tengo una cuenta reajustable al IPC y efectivamente el año pasado me pagaron el reajuste. ¿Ese reajuste se tiene que declarar como renta? Sí, claro, tendría que llegar a ser, finalmente es un incremento patrimonial para ti, por lo tanto tendría que llegar a declarar renta. Ojo, la norma general me dice, sí, debieras llegar a declarar, pero si yo estoy bajo el umbral de los 10.402.000 y fracción, no tengo que tampoco estoy en la obligación de declarar la renta, porque estoy en los tramos exentos. Recordemos que en Chile, para una persona natural, existen tramos que van progresivos de impuestos. 4, 8, 13,5 y que llega hasta el 40%, dependiendo del ingreso. Pero si yo tengo por bajo los 10.402.000 pesos, no estoy obligado tampoco a efectuar la declaración. Ok, entonces, a pesar de todo lo que mencioné, si yo en el año no gano más de 10.400.000 aproximadamente, no estoy obligado. Exacto. Todos los que ganen más de ese monto, si ese monto no lo ganaron exclusivamente con un empleador, se ven obligados a ese tema de la declaración. Sí, claro. Ok, ahí, ¿qué es lo mejor que puede hacer una persona natural? Porque si a veces es complicado para un emprendedor, ¿cuánto más para una persona que vive solamente de un sueldo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Buscar un contador? Acá, claro, yo si es que estoy teniendo otro ingreso, yo sí les recomiendo que busquen alguna asesoría, principalmente para ver qué es lo que les conviene. Porque algunas personas, por ejemplo, y acá enfocándonos al tema de declaración de renta, yo podría perfectamente como persona natural, yo, ¿cierto?, Carlos San Martín, emitir boletas de honorario y prestar mi servicio. Pero quizás ese no es el camino, quizás no estoy utilizando todos esos ingresos para el diario vivir, sino que quizás podría llegar a constituir una empresa y por ese lado empezar a facturar, pagar el impuesto, por supuesto, como impuesto renta y no como persona natural. Entonces, ahí uno tiene que estar revisando y hacer una forma de poder llegar a planificar de qué manera quiero llegar a percibir los ingresos y esto no es modificar lo que yo tengo que llegar a pagar, pero si existen beneficios o existen alternativas que la misma ley entrega, por supuesto que los puedo llegar a utilizar. Para eso están las asesorías tributables. Sí, claro. Ok, una asesoría tributable, perfecto. Muy bien, continuando con esto, hay algo que yo siempre he escuchado y es, hay que hacer la declaración, la persona natural, hay que hacer la declaración lo más rápido posible para que cuanto antes, mientras más rápido tú hagas esa declaración, más rápido te devuelven en caso de que te devuelvan. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, yo por lo menos yo no recomiendo que se haga la declaración los primeros días de abril. Okay. Aun cuando la plataforma está disponible para que yo, persona natural, haga clic y diga quiero mi devolución y esta devolución pasa a ser entregada o enterada a la persona la última semana de abril. De hecho, la devolución es la última semana de abril hasta la última semana de mayo. Pero yo no estoy muy de acuerdo en que la pidan de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen varias modificaciones a declaraciones juradas que lo hacen las instituciones financieras, podrían hacerlo los bancos, aquellas donde yo tengo inversiones, depósito a plazo, fondos mutuos, acciones, también hacen modificaciones posterior a el 1 de abril, siendo que no es obligación, la obligación es hasta el 28 de abril aproximadamente, pero aún así saltan esta diferencia y tienen que modificar y por supuesto que me va a afectar mi declaración final. Y en algunos casos cuando yo he tenido que presentar alguna declaración y que me llega devolución, luego con estas modificaciones posiblemente tengo que llegar a pagar. No puede ser. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? Danos una fecha aquí para que todos sepamos más o menos cuál sería tu recomendación. La recomendación que siempre tratamos de entregar es que sea después del 15 de abril.
cuando ya pasen ciertos procesos, ciertas modificaciones. Después del 15 de abril ya prácticamente está toda la información cargada, hay modificaciones. De hecho, si yo, por ejemplo, también tengo empresa y la tengo asociada con un contador o algún asesor, hace las modificaciones que tenga que hacer. Ajá. Y por supuesto que después yo puedo declarar la renta aproximadamente el 15 de abril, una buena fecha. Ok, 15 de abril, una buena fecha. Bono solidario. ¿Qué ocurrió con la entrega de los bonos solidarios y qué está pasando para este año? Cuando se solicitaron los bonos uno estaba feliz, ¿cierto? Las personas estaban felices porque recibían el flujo, pero ahora toca pagar, toca pagar el primer bono solidario, el segundo bono solidario. Entonces aquellas personas que estaban acostumbradas a devolución con estos bonos y más también con las cotizaciones previsionales que también obligatoriamente se están descontando por boleta de honorario, ya en algunos casos no da devolución sino que a pagar. Me dijo mi amigo Estefan, me dijo que ese no era el año de la devolución, sino de a ver a quién se le devuelve, ¿verdad? Claro. Bueno, está muy bien. Ahora hablemos de las empresas porque se nos está acabando el tiempo okay. Se nos ha ido muy rápido, Carlos. Las empresas, ¿cómo va a ser el proceso entonces de renta para las empresas? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Mira, las empresas, primero, obviamente, hacer sus declaraciones juradas como corresponde, y en proceso renta, yo tengo que, primero que todo, para poder establecer un proceso renta, tengo que saber qué régimen de tributación estoy teniendo. Ahí entramos al tema de los regímenes de tributaciones. Hablemos un poquito de ello, por favor. Exacto. Porque debo analizar el régimen de tributación para ver qué impuestos debo llegar a pagar. Tienen tasas distintas, tienen formas de considerar ingresos distintas. Hay un régimen que le llaman régimen semi-integrado. Son 3 regímenes los más importantes en Chile. Okay. Régimen semi-integrado, régimen PYME, y dentro del PYME está el ProPYME general y el ProPYME que llaman transparente. Semi-integrado es prácticamente para empresas que tienen obligación de un ingreso superior a 75.000 UF, que son alrededor de 2.700 millones de pesos de ingresos anuales, ¿sí? Pueden llegar a declarar. Este tipo de empresas considera todos los ingresos que tú puedas llegar a tener y te voy a hacer el ejemplo porque de verdad que hay un gran cambio. Dame. Si yo tuviera una empresa que factura 1.000 millones de pesos y solamente me pagaron 200 millones de esos 1.000 millones, en un régimen semi-integrado estoy obligado a declararlo todo como ingreso. Así yo no lo haya cobrado. Exacto. Ok. Exacto. Pero estoy obligado a... Okay. Esa es la regla general. 1.000 millones de pesos. Pago un 27%, por supuesto, por esta utilidad que genere. Si me cambio a un régimen PYME, y hablando 14D número 3, régimen general ProPYME, si tuviera la misma situación, facturo 1.000 millones de pesos y me pagan solamente 200, este régimen de tributación es un régimen de flujo. Por lo tanto, yo solamente voy a tributar o voy a considerar como ingreso los 200 millones que recaudé, ¿sí? Y en el régimen de transparencia, que le llaman, es un régimen donde no hay impuesto asociado, ojo, no hay impuesto asociado como empresa, pero si yo genero estos mismos 200 millones de pesos, automáticamente busco arriba, aguas arriba que llama la ley, o los socios accionistas, y traspaso, ¿cierto? O asigno estos 200 millones para que paguen directamente los socios accionistas. Okay. Entonces, dependiendo del régimen de tributación, es que también voy a tener que pagar impuestos. Otra cosa que se me olvidaba, perdón, es que en el régimen ProPYME, ¿cierto? De recibir estos 200 millones del percibido, solamente por el año comercial 2023 pago el 10%. Año comercial 2024 pagaría un 12,5% y año comercial 2025 tengo que pagar un 25% si es que no hacen ninguna modificación de ley. Eso fue por las modificaciones que se hicieron con respecto a la pandemia, sí, si mal no soy. Exacto. Muy bien. Aquí estamos especulando, eso es completamente especulación. ¿Crees tú que llegaremos otra vez al 25? Yo creo que sí, pero progresivamente. No creo que pase de 12,5 a 25. Yo creo que progresivamente va a instaurarse una nueva modificación de ley, ajá, pero que lleguemos finalmente a ese monto de impuestos. Bien, ¿cuáles son las contingencias que podríamos tener en este proceso de la declaración de renta? Contingencia, subdeclaración de impuestos. ¿Sí? Su declaración de ingresos. Ahí uno tiene que estar muy alineado con los ingresos que está teniendo la compañía. Lo mismo que hablábamos acerca de los gastos rechazados, esto da lo mismo que régimen de tributación tú tengas. Tienes que adquirir o pagar gastos, ¿cierto?, que estén asociados a tu a tu actividad económica, ¿sí? Tienen que estar asociados. Y un último comentario quizás acá, yo podría quizás ser un comerciante, un distribuidor,
y quizás después me quiero dedicar también a una consultoría y quiero hacer una preparación de informe, consultar algo específico y voy a tener gastos quizás alocados de otras cosas que no están dentro de mi giro. Pero la misma normativa ahora, a contar del 2020 en adelante, permite que yo pueda tener una nueva línea de negocio, tenga quizás una proyección, no ingresos, sino que una proyección de ingresos, y aún así estos son gastos aceptados dentro de la compañía. Oye, me hiciste pensar con esa aclaración que nos acabas de hacer en las personas que están vendiendo, por ejemplo, por plataformas o marketplace como Mercado Libre, como Yapo. Me vinieron a la mente por algún motivo. Son personas que trabajan, viven del sueldo, pero aparte de eso comenzaron a generar algunas luquitas por ahí por esas plataformas. ¿Tú crees que eso también les afecta en algo lo que tiene que ver su tributación o su declaración de renta? O sea, partimos de la base general que cualquier incremento patrimonial en Chile tiene que tributar. Entonces, aun cuando no sean informadas al Servicio de Impuesto Interno, porque algunas plataformas no son chilenas, ¿cierto? Yo también, como contribuyente, estoy obligado a declarar esta renta. Muchos no la hacen, por supuesto, pero estoy obligado. Pasa con el tema de las criptomonedas, entonces es una obligación. Y un último punto que quería comentar, para que no se me fuera, quería comentar acerca de las personas naturales. Hay personas naturales que no están obligadas a declarar la renta. Ya hablamos quizás por sueldo, porque tienen bajo los 10.400.000 pesos, pero si yo quiero quizás postular a un beneficio tributario, sí. Beneficio tributario, por ejemplo, de gastos de educación, que son 4,4 UF, si yo tengo contribuciones, si yo tengo pago de una deuda hipotecaria y tengo intereses por deuda hipotecaria, también podría llegar a rebajar quizás mi base imponible si solamente tengo sueldo, y también me podrían efectuar alguna pequeña devolución. Entonces, también obligatoriamente no tengo la obligación, ¿cierto?, de declarar, pero voluntariamente podría llegar a acceder a algún beneficio. Carlos, se nos está acabando el tiempo y tengo muchas preguntas que quiero hacerte. No las voy a poder hacer, pero te las voy a dejar así en el aire. Por ejemplo, aquella persona que fue y sacó una maquinita, un punto de venta con el banco y está con su RUT asociado y está haciendo ventas y cobrando con eso y emitiendo. Esa maquinita está declarando al Servicio de Impuestos Internos que se está usando, pero esa persona probablemente no lo sabe y no va a hacer la declaración. Ahí se vienen problemas más adelante. Quisiera ahondar más en cómo recuperar los impuestos en temas de estudio, en fin, muchas más cosas. Pero la última pregunta antes de irnos: ¿cuándo es que se va a producir la devolución de impuestos? Si es que nos devuelven. Si es que nos devuelven, sí. Entre la última semana de abril hasta la última semana de mayo. Son 3 o 4 tandas que el servicio está entregando estas devoluciones. De la última semana de abril a la última semana de mayo. Muy bien. Carlos, tenemos por costumbre en nuestro programa, en la parte final, pedirle a nuestros invitados que hablen de corazón a corazón con nuestra audiencia. Ya sabes que esta es tu cámara, entonces lo que quiero pedirte es, en un minuto, ¿cuál sería el mejor consejo que tú puedes darle a las personas naturales, a las pymes, a los emprendedores con respecto a esto de los temas de los impuestos? Bueno, de corazón a corazón, instrúyase en el tema de los impuestos. Si bien es cierto, hay muchas modificaciones tributarias que han ocurrido en los últimos años, es necesario que usted esté entendiendo cómo funcionan los impuestos, qué debo llegar a declarar, qué debo llegar a presentar. Yo como contribuyente quizás no me interesa mucho los impuestos porque me estoy dedicando a mi enfoque comercial o me estoy dedicando a mi startup, lo que sea. Pero de igual manera estos impuestos pueden llegar a generar alguna contingencia, y las contingencias obviamente uno las paga caro. Cuando llegan a una revisión, recuerden que el servicio lo que hace, tiene la facultad de poder llegar a revisar hasta los últimos 3 años, ¿sí?, de la declaración. Entonces es un tiempo muy amplio y se puede llegar a extender hasta 6. Entonces es muy amplia la revisión que el servicio podría llegar a realizar, así que los invito a instruirse un poquito en este mundo de los impuestos, porque por lo menos para mí es muy entretenido, pero para ustedes es necesario. Ok, Carlos, finalmente cuéntanos por favor dónde te contactamos, dónde contactamos a tu compañía, si queremos este tipo de asesorías, ¿qué debemos hacer? Bueno, me imagino que por acá está apareciendo www.auditeris.com. Somos una asesoría integral, nos dedicamos, como les decía, laboral, tributaria, contable, legal, International Desk también, y obviamente hay una gama de mucho personal que puede llegar a apoyarlos para todo este tema de impuestos y comercialmente también dentro de la misma sociedad. Muy bien. Para ti, este pequeño obsequio, con mucho cariño, en nombre de nuestro patrocinador Aurus Joyería, ese es un
lingote de 1 gramo de oro puro. No sé si habías tenido en tu mano un lingote de oro. Bueno, ahí tienes ese lingote de oro. Es un lingote de oro reciclado, o sea que es oro ecológico, para que comiences también tu proceso de inversión. Vamos a ver cómo vas a declararlo, porque eso también se declara. Esa es la parte. Después te voy a invitar a que hablemos de declaración de la declaración del oro, ¿verdad? Y aquí tienes el certificado de propiedad de tu lingote. Súper. Muchas gracias. Está ahí la camarita. Okay. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto haber conversado contigo. Me sentí muy cómodo. Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy en Finanzas a la Carta. La próxima semana tendremos nuevamente otro invitado de lujo para seguir aumentando tu inteligencia financiera. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.